Dios. Es muy fácil hablar del amor, es muy bonito, cuando uno está enamorado de su pareja, ahora de su esposa, el amor fraternal, entre hermanos, entre amigos, es muy bonito. Pero hay un amor que sobrepasa todo entendimiento, porque la mayoría de nosotros amamos a los que nos aman, a los que nos dan el regalito, a los que nos invitan a su casa a comer, a los que son, como decimos, o dicen los jóvenes coloquialmente, los cuadernos de doble raya. Es muy fácil amar a ese tipo de personas, pero lo difícil es amar a las personas que a veces no nos llevamos tan bien, que a veces, a lo mejor, en el caso de los jóvenes, los novios, cuando su pareja en el mundo, las parejas jóvenes, ahora el famoso poliamor, ¿no? Que andan con una pareja, andan con otra, pues ya no hay ese amor como antes, no esa fidelidad. Pero en este caso, el amor de nuestro Dios es un amor incomparable. Y vamos a ver por qué. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias, primeramente en el libro de Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer el versículo 3. Y voy a pedir, hermanos, que tengan abiertas sus Biblias, porque vamos a estar leyendo varios pasajes. Esta meditación va a ser expositiva. Prácticamente vamos a estar leyendo muchos versículos de la palabra del Señor. Y más que hablar yo, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver Jeremías 31, capítulo 31, versículo 3. Y voy a dar lectura, ustedes pongan atención ahí en sus Biblias. Y voy a estar viendo que a lo mejor me ayuden, hermanos, con los textos. Ahorita mi vista no está muy bien, que digamos, entonces por ahí voy a estar diciendo de que me apoyen algunos hermanos para que los que saben esgrima tengan bien afiladas sus Biblias. Dice la palabra del Señor: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y nuevamente dice este texto: con amor eterno te he amado. Dice: por tanto te prolongué mi misericordia. Y como les decía un momento, es muy fácil amar a quien nos aman, pero este amor incomparable, ¿sabe qué? Que ve más allá, porque el Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahora que ya somos salvos, a veces le fallamos. Y a Dios le duele. A Dios le duele cuando le fallamos. A Dios le duele cuando no nos portamos tan bien, cuando no obedecemos su palabra. Y aún así, Él nos ama. Este texto fue como introducción, pero vamos a ver ahora el pasaje sobre el cual vamos a meditar en esta tarde. Y ahora voy a pedir que nos vayamos al libro de Oseas. Al libro de Oseas. Oseas capítulo 2. Y después de esta lectura vamos a orar y ahora sí vamos a entrar de lleno al mensaje. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Y vamos a hacer la lectura, va a ser un poquito larga, del 1 al 11. Oseas capítulo 2, del 1 al 11, y lleva por título: el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Y es ahí donde verdaderamente el amor incomparable de Dios se muestra a cada uno de nosotros. Me voy a permitir dar lectura. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Ruahama, contender con vuestra madre, contender porque ella no es tu mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó
la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará su camino. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi vino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Hasta ahí de momento. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, estamos en tu presencia, Padre, pidiendo, Señor, que tú nos abras el entendimiento, Padre, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nos des un espíritu dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, para ponerla en práctica, Padre. Padre, sella mi boca de hablar lo que no conviene, Padre, y que solamente tu palabra sea expuesta, Señor, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de nosotros, Padre, y nuevamente rogamos, Padre, que tu palabra sea expuesta. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este pasaje es muy fuerte. Es el profeta Oseas. Si regresamos al capítulo 1, Dios o Jehová le da una instrucción al profeta Oseas y le dice que se case con una prostituta llamada Gomer. ¿Por qué? Porque era una representación de lo que el pueblo de Israel había hecho. Se había olvidado de Dios. Se había olvidado de aquel Dios que los sacó de la opresión de la tierra de Egipto, cuando clamaban en esclavitud, cuando los hacían hacer trabajos forzosos, y clamaron, y el Señor los sacó de la tierra de Egipto, los llevó a la tierra prometida que fluye leche y miel, los bendijo, los multiplicó, y cuando estuvieron en el desierto, Él estuvo con ellos. Les daba la columna de fuego en la noche para alumbrarles, les daba la nube en el día para de alguna manera protegerles del sol. Cuando tenían hambre y se cansaron del maná, les dio codornices, les dio carne. Cuando no tenían que beber, sacó agua de la roca. Y a lo largo de toda la historia, vemos al pueblo de Israel, que era un pueblo que buscaba a Dios de corazón, pero que después llegaba un momento en que poco a poco se iba alejando. Y en todo ese tiempo el Señor, aun cuando se enojó con ellos, siempre tuvo misericordia, siempre tuvo amor por su pueblo, siempre dejaba un remanente. Por eso dice el texto introductorio: con amor eterno te he amado. Porque a pesar de que el pueblo de Israel de generación en generación fornicaba en cuestión, o era idólatra, era adúltero, Dios le seguía teniendo misericordia. Dios seguía hablando a sus vidas y levantaba profetas para hablarles. Cuando no quisieron profetas, les mandó rey. Había reyes que hacían lo bueno delante del Señor, había reyes que hacían lo malo delante del Señor, pero la mano del Señor jamás se separó del pueblo de Israel. Los disciplinó, sí los disciplinó. Permitió que pasaran por circunstancias, por esclavitud, sí. ¿Por qué? Porque los amaba. La palabra del Señor dice que Dios al que ama, ¿qué? Castiga, como al Padre al Hijo. Y ahora en nuestros tiempos, hermanos, como iglesia, a veces pasa lo mismo. Nosotros amamos a Dios. Dice la Escritura que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos.
Pero a veces, hermanos, no nos pasa como el pueblo de Israel. A veces nos olvidamos de Dios. Y el fornicar, hermanos, el adulterar, aquí como lo está diciendo, es apartarnos del camino de Dios. A veces conocemos su palabra, porque por lo menos la mayoría de nosotros la han leído una vez, por lo menos. Hay muchos hermanos que han leído muchas veces la Biblia. Conocemos la palabra del Señor. Tenemos a un pastor que gracias a Dios tiene sana doctrina y que cada 8 días o cada vez que le toca estar aquí al frente predicando, nos alimenta espiritualmente, nos dice a través de la palabra del Señor cuáles son los mandamientos del Señor, cuáles son las ordenanzas, qué es lo que tenemos que hacer para vivir una vida en Cristo triunfando. Sin embargo, a veces se nos olvida. A veces, hermanos, empezamos a buscar, ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Está hablando de la comida, está hablando del vestido, de las necesidades. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero a veces no se nos, a veces se nos olvida. A veces hace falta dinero y buscamos, antes de doblar la rodilla, buscamos cómo solucionarlo. Cuando en la palabra del Señor nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, ¿cómo? Conforme sus riquezas en gloria. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, no estamos adulterando, no estamos siendo infieles a la palabra del Señor. Lo estamos haciendo porque tenemos la Escritura y tenemos todo. Dice nuevamente, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá para añadidura. Cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es correr al doctor, y no es que esté mal, pero lo primero que deberíamos hacer como cristianos es orar. Señor, en tus manos nos ponemos, está esta enfermedad, tú obra. Si hay necesidad de ir al doctor, Señor, tú pon al médico que nos haga atender para que el diagnóstico que dé sea el correcto. Señor, tú obra a través del medicamento, del tratamiento, pero primeramente es buscar a Dios. Y cuando hacemos lo contrario, hermanos, implícitamente estamos haciendo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estamos adulterando. Estamos diciéndole al Señor, sí, Señor, yo sé que tú eres mi Salvador, pero mira, ahorita tengo una necesidad económica y hoy no voy a poder ir a tu casa porque tengo que trabajar. O Señor, mira, estoy enfermo. Y es más, cuando le decimos, porque cuando no agarramos el carro, nos vamos al doctor y hasta el final que ya nos dan un diagnóstico difícil, es cuando ya, ay, Señor, ayúdame. Cuando lo primero era, Señor, aquí está esta enfermedad y en tu nombre vamos. Amén. Entonces, es algo similar a lo que pasaba al pueblo. El pueblo se desviaba. El pueblo no reconoció, como dice aquí en el pasaje del capítulo 2, dice que no reconoció, dice versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Señor, gracias. Gracias porque hoy, a pesar de los achaques, a pesar de la edad, a pesar de la enfermedad, me permitiste vivir. Me permitiste estar aquí en tu casa para venir y adorarte. Gracias, Señor, porque a lo mejor no seré el hijo de Canso, ¿no? Del dueño de Telmex, pero nunca me has dejado sin comer. Gracias, Señor, porque no vestiré la moda ni tendré los mejores trajes de Christian Dior y no sé qué otro diseñador, pero por tu buena mano me has dado que vestir. Gracias por tu amor. Y gracias porque a veces, aunque soy infiel, tú permaneces fiel. Amén. Y eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante. Continuemos, hermanos. Dice la palabra del Señor.
Oseas capítulo 4, verso 6. Y es algo que nuestro hermano físicamente en la mañana nos compartía, el hermano Astorberto. Oseas capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En la mañana el hermano Astorberto nos hacía una pregunta, que si conocíamos a Dios, ¿qué tanto conocemos de Dios? Nos hacía, más o menos era la pregunta. Y a veces, hermanos, no es que no tengamos el conocimiento. Les decía, tenemos la palabra del Señor, la hemos leído, hemos orado, hemos cantado, pero nos falta a veces aplicar. Nos falta decir: Señor, ayúdame a vivir tu palabra, ayúdame a vivir como tú demandas. El Señor sabe que somos humanos, el Señor sabe que fallamos, pero también en la palabra del Señor está escrito: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos. Ahí nuevamente el amor de Cristo se está mostrando. Está diciendo: ok, tú me fallaste, pero si tú te acercas a mí, yo voy a perdonar tu pecado. Y si abogado tenemos en Cristo. Y a veces hacemos lo contrario. El enemigo viene y nos dice: ya caíste, hermano Alejandro ya cayó. Y nos susurra al oído: ¿sabes qué? Bien, y tienes cara con qué presentarte delante del Señor. Y tú te paras al frente y predicas, y tú te paras al frente y diriges. Si mira, eres un pecador. Pero recordemos que el Señor nos amó. Y el Señor dice: mas Dios muestra su amor. ¿Para qué? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el enemigo llegue a nuestras vidas y nos quiera decir: eres esto, eres lo otro, sí, soy pecador, la misma Biblia lo dice, pero por la sangre del Señor Jesucristo soy limpio. Por la gracia de mi Señor Jesucristo, el acta de los decretos que estaban en contra fue quitada en la cruz del Calvario, y soy salvo a través de mi Señor Jesucristo. Y tenemos que levantarnos, hermanos, tenemos que levantarnos. A veces nos caemos, dice la palabra del Señor: 7 veces cae el justo, pero se levanta. Y a veces, hermanos, nosotros es el momento de levantarnos. El Señor ya de alguna manera como iglesia nos disciplinó. Ya el Señor de alguna manera como iglesia ya nos llamó la atención. Pero ahora quiere mostrar su amor, su misericordia para esta iglesia y decir: con amor eterno te he amado. Y ahora nos hace una invitación: vuélvete a Jehová, vuélvete a sus caminos, vuélvete al primer amor, vuelve a hacer lo que hacíamos antes, darle el primer lugar. El Señor no deja de amarnos porque hemos pecado, pero el Señor nos invita a que volvamos. Ahora, hermanos, miren, y debo ser bien honesto, y espero Dios nos dé sabiduría para entender esta parte. A veces, hermanos, y voy a hablar en primera persona hacia mí, para no crean que estoy o que sé la vida de alguien. No. Es lo que el Señor pone en mi corazón. La palabra del Señor dice que somos un cuerpo, y todos miembros de un solo. Y hay un pasaje que quisiera que vayamos a él, que está en 1 Corintios 12:26. 1 Corintios 12:26, para explicar esta parte. 1 Corintios 12:26. 1 Corintios 12, capítulo 26, permítanme. Y dice la palabra del Señor. Bueno, desde el versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros, ¿qué dice? Con él se gozan. Y les voy a explicar algo. Mi pecado, hablando de Alejandro Gamero, mi pecado, por muy sencillo que parezca, afecta al cuerpo de Cristo. Si yo estoy infectado de odio, si yo estoy infectado de celos, de resentimiento contra mi hermano, yo estoy afectando al cuerpo de Cristo. Porque la palabra del Señor nos dice de manera que si un miembro padece, todos padecen. Y entonces tengo que ver hacia adentro y decir, Señor, examina mi vida. Porque a lo mejor mi pecado está afectando a la iglesia, mis celos, es más, mi falta de amor hacia mis hermanos. Es más, voy a poner un ejemplo y con vergüenza lo digo, hermanos, con vergüenza delante del Señor lo digo. Hay veces que entre hermanos tenemos tensión, sí, y a veces, hermanos, ni nos queremos saludar. Vemos al hermano que viene hacia mí y nos hacemos los hechizos. Y lo reconozco con vergüenza, a veces en alguna ocasión lo hice. Pero eso está mal, hermanos. Porque mi forma de ser, por mi pecado, por mi orgullo, estoy afectando al cuerpo de Cristo. Estoy afectando la bendición de Dios hacia su pueblo. Platicaba yo con mi hermano David en la mañana, y aunque no eran los ejemplos que pretendía poner en la predicación, pero vienen a colación, y yo le hacía ver el ejemplo de Jonás. De Jonás cuando huyó porque no quería ir a predicar a Nínive, se embarcó. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino una tormenta. ¿Y quiénes estaban padeciendo la tormenta? Todos los que estaban en el barco. ¿Y todos eran culpables? No. ¿Quién era el culpable? Jonás, por no haber querido obedecer al Señor. Y la gente que estaba con él en el barco estaba pagando las consecuencias. Hasta que oraron y el Señor a través de suerte le reveló que él era el culpable. Y él dijo, sí, yo soy, arrójenme y el mar se va a calmar. Y se calmó. Otro ejemplo, un personaje en el Antiguo Testamento, cuando el Señor les dijo que destruyeran a cierto pueblo con todos los niños, todas sus mujeres, todos los hombres, todas sus pertenencias, pero una persona que codició un manto, un tapete o una posesión y unas monedas de oro, y que dijo, no, pues están bien bonitos, mejor no lo destruyo y lo llevo y me lo llevo a mi tienda. ¿Y qué empezó a ver? Problemas. ¿Mande? Problemas. El Señor empezó a tener juicio. Perdieron. Y cuando oraron, el Señor les reveló que era porque había anatema, había algo que no estaba correcto. Y por esa persona que hizo o tomó lo que no le correspondía, el demás pueblo estaba padeciendo. Y a veces no nos pasa así, hermanos. Y vuelvo a poner el ejemplo. A veces el orgullo nos hace no querer saludar al hermano. A veces, y estoy hablando de cosas pequeñas, hay muchas cosas, cada quien el Señor estará hablando al corazón de cada quien en este momento, pero hay muchas cosas en mi vida, en mi corazón, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que están afectando la vida espiritual del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y entonces el Señor dice, vuélvete a Jehová, arrepiéntete, confiesa tu pecado, yo lo perdonaré
y te restauraré no solamente a ti, sino a la iglesia. Y te mostraré mi amor y mi misericordia. Vayamos a un pasaje y vayamos a 1 Juan capítulo 5, 20 al 21. Dice la palabra del Señor que el que esté falta de entendimiento pida a Dios que le da. Y este pasaje de 1 Juan nos los afirma. 1 Juan capítulo 5, versículo 20 al 21. Y dice así la palabra del Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Este pasaje nos está diciendo que Dios nos ha dado entendimiento. Entonces no es por falta de entendimiento. Cuando vamos a la palabra, el Señor nos revela su voluntad. Es un espejo que cuando vamos a Él y miramos su palabra, la palabra del Señor confronta nuestras vidas, confronta y nos está diciendo: hey, aquí estás fallando. Y luego dice: hijitos, guardados de los ídolos. Pero no se lo está diciendo a los incrédulos, se lo está diciendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero nosotros no tenemos imágenes. Pero un ídolo es todo aquello que le ponemos más atención o que le dedicamos más atención que a Dios. Mi esposa, y con justa razón, me regaña porque a veces llego de trabajar y estoy ahí con el celular y dice: oye, ya deja, mejor cásate con el celular. Y sí es cierto, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos eso. Agarramos el celular y pasamos muchas horas en el celular y no le dedicamos tiempo a la oración, a la lectura o tiempo a la familia. Y estamos de alguna manera también siendo infieles tanto a la pareja, porque no le estamos dedicando el tiempo que requiere, como también estamos siendo infieles a Dios, porque todo ese tiempo que estamos en el celular, parte de ese tiempo pudiéramos dedicarlo a buscar a Dios, a decirle: Señor, ayúdame a crecer. Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, dame sabiduría. Hubo un hombre muy famoso en la Biblia que no pidió riquezas, ni pidió honra. ¿Qué pidió? Sabiduría. ¿Quién fue ese hombre? Salomón. Y no podemos hacer eso nosotros. Señor, mira, de verdad, me cuesta trabajo comportarme en la iglesia, no sé, o comportarme con mi esposa, comportarme con mis hermanos. Dame sabiduría, muéstrame por tu palabra. Dice la palabra del Señor: porque Dios da el hacer como el querer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Y Dios se complació de eso. Dijo: porque no pediste riquezas y que tus enemigos te los dieran en tu mano. Dice: te voy a dar sabiduría y también te voy a dar esas riquezas. Y no podemos pedir eso a nosotros. Señor, danos sabiduría, ayúdanos. Mira, danos sabiduría para entender cuando estamos actuando mal. Cuando por mi pecado, por mi orgullo, por mi necedad, porque a veces es necedad, estamos afectando al cuerpo de Cristo. Y perdóname porque a lo mejor por mi culpa estoy frenando el avance de tu iglesia. Porque al igual que los otros ejemplos, somos un cuerpo. ¿Y qué pasa? Las hermanas me podrán decir cuando van al mercado y compran 1 kilo de jitomates, y dentro de todos los jitomates todos están muy bonitos, pero uno está medio feo, medio está echándose a perder, y se les olvidó y lo dejaron ahí. ¿Qué va a pasar? Contamina a los demás, los echa a perder.
Y no estoy diciendo que el hermano esté contaminando a los demás, pero sí está afectando la parte espiritual. Y el Señor en su amor nos dice, hey, vuélvete a mí, reconoce que no has estado bien, reconoce tu pecado, que si tú pones mi confianza en Él y tú confiesas en tu pecado, dice que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. A veces decimos, yo no he pecado, yo soy justo, yo soy santo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Vayamos rápidamente, y son textos bien conocidos. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni a uno. Versículo 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ni el inquilino de Roma es bueno, ni cualquiera que quisiera decir, no. La Biblia es nuestro espejo, no hay justo ni a uno. Allá que pecamos, decimos que existe pecado de qué, de omisión, de acción, ¿de qué más? A ver, hermanos, ¿de qué más? ¿De qué más? ¿No? ¿De pensamiento? Y vamos a dejarlo hasta ahí, no es examen, pero ayer pecamos. Desde cuando llega el abonero y dile que no estoy, y sale, no, dice mi mamá que no está. Ya somos mentirosos, ¿no? Entonces ahí ya pecamos, ¿no? Entonces, finalmente, hermanos, no somos santos, pero tenemos que pedir al Señor que Él nos cambie. Otro pasaje, 1 Juan 1, del 8 al 10. Y no lo tengo yo, hermanos, es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 1. Primera de Juan 1, del versículo 8 al versículo 10. Dice, perdón. 1, 8. No, es otro pasaje. Es el texto donde dice que si decimos que no hemos pecado, sí, yo estoy viendo mal, hermano. Primero de Juan 1, 8, 9 y 10, ahora sí. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es, perdón, sí, no, estoy leyendo desde el 8, o es un recita, ¿yo estoy? Perdón, sí, estaba yo en el capítulo 2. Adelante, hermano, adelante. Sí, estaba yo en el capítulo 2. Perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es correcto. Nuevamente, hermano, yo estaba en el capítulo 2, perdón, del capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, primero, ¿qué pasa? ¿A quiénes? A nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. O sea que, hermano, no engañas al pastor, no engañas al diácono, te engañas a ti mismo. Todos somos pecadores, a diario fallamos.
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué más? Y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Ya reconocí que pequé. ¿Qué debo hacer? Confesar. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Y luego todavía reafirma, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Y qué pasa? Su palabra no está en nosotros. Fíjense las consecuencias, hermano. Y a veces lo tomamos a la ligera. Es por eso que el Señor está comparando al pueblo de Israel con una prostituta. Y perdón por la palabra, porque así lo dice. Con una persona infiel. Entonces, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros no queremos saludar al hermano que a lo mejor tuve roces con él, estoy siendo infiel a la palabra del Señor. 1 Corintios 13, donde habla acerca de la preeminencia del amor, dice que si puedo hablar en lenguas y puedo hacer muchas cosas, pero no tengo amor, de nada sirve. Vengo a ser como nada, como un metal y no sirve para nada. De nada sirve que prediquemos como Spurgeon si no tenemos amor por nosotros, por nuestros hermanos, por la familia, por nuestros hijos. Tenemos que reconocer que como iglesia hemos fallado y que como iglesia hemos ofendido a Dios y que como iglesia a causa de nuestro pecado hemos afectado a la misma iglesia. Pero ahora el amor de Dios se sigue manifestando. Volvemos al texto del inicio, con amor eterno te he amado. Y el Señor nos hace una invitación. Regresemos al libro de Oseas, pero ahora vamos al capítulo 14, al final del libro de Oseas. Cuando tenga oportunidad, ¿verdad? Lea el libro de Oseas y es un libro muy bonito en cuestión de que vemos el amor de Dios a su pueblo a pesar de que uno es, a pesar de que uno le falla, el Señor permanece fiel. Y es un capítulo que nada más tiene 9 versículos. Voy a permitirme dar lectura. Y lleva por título este capítulo, súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Dice, vuelve hoy Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como vino de Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que yo lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán con ellos. Invitación de parte del Señor. Volvemos a Jehová. Y es momento de decir, Señor, reconozco mi pecado. Reconozco que te he fallado en el área que te centra.
Señor, quizás no has sido un buen padre, quizás no has sido un buen hijo, quizás inclusive no has sido un buen hermano, hablando de la iglesia. Quizás no he entendido el ministerio, ¿no? Como tú lo has demandado. Perdóname, perdóname porque eso ha hecho que el cuerpo de Cristo se vea afectado. Perdónanos, límpiame y ayúdame. Bendice a tu iglesia, restauranos, perdónanos por tu pura gracia, por tu pura misericordia. Y voy a unos cuantos textos más, unos 20 textos más y terminamos. No, no es cierto, son menos, son menos. Vamos a ver Segunda de Crónicas 7:14. Ya estamos terminando. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7, capítulo 14. Dice la palabra del Señor: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y que sanaré su tierra. Dice la invitación el día de hoy, hermano. Queremos ver una iglesia fortalecida en el nombre del Señor. Tenemos que volver a Él. Miren, hermanos, tenemos la bendición, como se los decía hace un momento, tener un buen pastor. Tenemos la bendición y a veces descartamos por decir que somos una iglesia de sana doctrina. Pero de nada nos sirve la sana doctrina si no la ponemos en práctica. De nada nos sirve el saber si no amamos a nuestro hermano, si no oramos por él. Si aún entre hermanos, cuando estamos trabajando, tenemos nuestras diferencias y anteponemos nuestras diferencias al trabajo de Dios. Eso no es correcto. Y estamos afectando al pueblo de Dios. Estamos creando rencor, estamos creando resentimiento. Y esos hermanos se van enfriando a causa de nosotros. Van teniendo un corazón duro. Y tarde que temprano el Señor traerá juicio, traerá corrección. Porque el Señor al que ama castiga, desde el Salmo 13, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga como al Padre al Hijo, a quien ama. Entonces es importante, hermanos, que reflexionemos. A veces queremos decir, no, pues es mi vida, es mi relación espiritual con Dios. Sí, hermano, pero tu relación con Dios, mi relación con Dios, es la que está afectando o es la que está haciendo de bendición a la iglesia. El Señor nos ama y el Señor nos dice, con amor eterno te ama. Y a pesar de que le hemos fallado al Señor, el Señor nos invita a decir, vuélvete a mí. Yo quiero restaurar no solo tu vida, quiero restaurar la vida de tu iglesia. Quiero volver a llenar este lugar como hace un tiempo se llenaba. Que la gente conozca que tenemos al único Dios verdadero. Que allá afuera, donde vayamos, podamos ser luz. Que nos reconozcan, porque verdaderamente la vida que llevamos refleja a Cristo en nuestro corazón. Esa es la invitación. Y antes de terminar, quisiera que nos lleváramos como iglesia esta oración, la oración del profeta Jeremías. Vayamos a Jeremías capítulo 14.
Jeremías capítulo 14 y vamos a leer el versículo 20 al versículo 22. Y el profeta Jeremías oraba así, o decía estas palabras al Señor: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre nosotros los ídolos de las naciones que hagan llover y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperaremos, pues tú hiciste todas estas cosas. Que digamos en nuestro corazón, que conocemos, Jehová, nuestra impiedad. Señor, en esta hora reconozco mi pecado, reconozco que te he fallado, que he sido infiel. Tú sabes qué es lo que ha amargado mi vida, porque a veces el pecado amarga nuestras vidas, las amarga de verdad. Sí, Señor, aquí estoy, aquí de mi cara. Señor, dice: venid a mí todos que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Vengamos a Dios, volvamos a Él y digamos: Señor, aquí estamos, iglesia. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, en esta hora, como Iglesia Príncipe de Paz, estamos delante de tu presencia, Padre, como dice el profeta Jeremías, reconociendo nuestro pecado, Padre, reconociendo nuestra imperfección.